Hoy toca hablar de sacrificios humanos. Aquí no buscamos quedar bien ni con aquellos, empezando desde Cortés hasta nuestros días, que refieren que aquí mataban infinidad de gente solo por gusto. Ni con los otros que aseguran que aquí todo era amor, paz y armonía, y que ni siquiera mataban a las moscas. Pues la pregunta sincera es, ¿queremos saber de verdad si había sacrificios o solo queremos oír lo que nos conviene? Ahora, ¿por qué causa tanta controversia este tema? Para los pro-sacrificios, estos son la principal justificación para haber invadido el territorio. Y con ello, paralelamente, haberse adueñado de las tierras, riquezas, así como imponer la religión católica y quitarles así los salvajes. Mientras que en el otro bando, además de negar muerte alguna, se suman los argumentos de que los españoles eran unos apestosos que no se bañaban, que eran ignorantes y que trajeron enfermedades que diezmaron la población, todo lo cual hacía injustificable la invasión. Así, el sacrificio humano o su inexistencia es la justificación para los reclamos de ambos bandos. Por ello, en este primer video analizaremos la iconografía, pinturas y representaciones artísticas de estas culturas de donde sacan los sacrificios humanos. Los europeos llegaron a otro mundo, y tanto ellos como los de aquí tenían visiones diferentes, incluso esas son diferentes a la nuestra en nuestros días. Estos encontraron representaciones, pinturas, basamentos y más cosas que a su entender reflejaban cosas monstruosas y del diablo, mismas que dividimos en dos. Todo aquello previo a los españoles y posteriormente lo que ellos mismos crearon o influenciaron. No se puede negar que existen imágenes de seres decapitados, chorros de sangre, seres monstruosos con serpientes y cráneos, decapitamiento de jugadores de juego de pelota o el clásico sacrificio de sacar el corazón a los cautivos. Surgiendo luego las versiones europeas donde pusieron diablos en las escenas. Y claro, este aparente salvajismo lo plasmaron en sus relatos. En todo esto, encontraron la justificación perfecta para sus motivos. Pero la existencia de esta evidencia prueba lo que ahí aparece. En realidad no. Esta iconografía que representa su visión de vida se gestó antes de que hubiera españoles. Y eso sigue pasando en la actualidad. Es decir, todo esto es ajeno a cualquier youtuber, antropólogo, arqueólogo o cualquier otro tipo de investigador, sea serio o no. Pues nadie ha visto jamás un sacrificio humano de estos. Claro, existen otras evidencias que dan otro tipo de información, pero estas serán tema de otro video. Pero en lo tocante a imágenes y varios relatos españoles, nadie puede afirmar que les conste haber visto un sacrificio humano. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Fray Diego Durán. Este fue historiador y fraile dominico español, autor de Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. Este fraile escribió que 80.000 individuos fueron sacrificados en 1487 en una ampliación del Templo Mayor en Tenochtitlan. El problema de esta aseveración es que Diego Durán nació en Sevilla, España, en 1537. En otras palabras, la supuesta matanza que refiere, la cual otros incluso han aumentado a más de 100.000 sacrificados, Durán no la vio, por el simple hecho de que ni siquiera estaba vivo para 1487. Y eso pasa con la mayoría de españoles, e incluso indígenas convertidos quienes no vieron muchas de las matanzas que refieren. Pero a pesar de ello, todas estas representaciones recibieron y siguen recibiendo prejuicios de aquellos que hablan de sacrificios humanos, y aunque existan no prueban plenamente la existencia de asesinatos a sangre fría. Pues los que tanto se escandalizan de ellas, igualmente llegaron con sus imágenes de gente asesinada. La más famosa hasta hoy, el Cristo crucificado. Esta y sus miles de variantes han estado en millones de lugares en todo el mundo durante cientos de años.
Y si las viéramos de una forma simplista, pensaríamos lo mismo que los españoles pensaron hace 500 años. Así, vivamos el mundo al revés. ¿Quién en su sano juicio tendría en su casa, en una medalla, en una playera, en un edificio, etc., el cuerpo de un humano martirizado y asesinado? ¿Quién exhibe la representación de un cadáver a plena luz del día, en donde mareas de gente se hincan frente a ese cadáver e incluso le piden cosas? Infinidad de niños durante cientos de años en sus camas han tenido la representación de un muerto en su cabecera. ¿Y cómo es posible que millones de personas vean bien ese cadáver colgado? Representación de un cadáver que en realidad no se sabe si existió, pues igualmente a nadie le consta. Incluso esta imagen de cruz es anatómicamente incorrecta según recientes estudios. Pues a pesar de que en el Imperio Romano se refiere que este era un castigo que se aplicó a miles de personas y que esta era una práctica popular, hoy solo sobreviven algunos clavos pegados a restos de huesos crucificados. Pero este cadáver sangriento no está solo, pues se le suman infinidad de imágenes que nos hablan de violencia y muerte. Por ejemplo, tenemos las representaciones de los llamados santos cefalóforos, las cuales son llamadas así debido a que representan seres humanos que fueron asesinados por defender sus creencias. Según estas, estos seres descabezados caminaban y hablaban a través de la cabeza cortada, dando a veces advertencias o cumpliendo milagros. Otro ejemplo lo tenemos aquí, donde un personaje llamado Abraham va a matar a un niño, en este caso su propio hijo. Y hasta tenemos imágenes donde se sacan el corazón del pecho. Así, no acabaríamos con los ejemplos de imágenes y representaciones españolas que igualmente no se espantarían, como les pasó a ellos con sus correlativas prehispánicas. Y sin dejar a Jesús, ¿la existencia de estas millones de imágenes y representaciones significa que matamos y crucificamos gente hoy en día? Claro que no. Pero eso sí, hoy en día existen ritos y ceremonias cristianas de autosacrificios. Pues ¿cuánta gente en realidad no se ha autosacrificado? O se ha desgarrado la piel. Se clavan espinas, se ponen cadenas, etc. Ninguna persona civilizada haría eso. Pero a pesar de ello, se dan reactualizaciones escenográficas de actos sangrientos en la pasión. Y estos símiles no paran ahí. Pues ahora destaquemos el socorrido argumento hispanista consistente en que aquí comían carne humana. Pero esa misma práctica la hacen millones de creyentes de Jesús, ya que saben que hay infinidad de corrientes cristianas. Y en efecto, si a esas vamos, celebran a cada rato ceremonias desde hace ya casi 2000 años en donde comen carne y beben sangre. Me refiero a lo que se llama transubstanciación. Este fenómeno se da cuando la gente come el cuerpo y la sangre de Cristo. Este evento se supone que pasó en la última cena, donde Jesús habló a sus discípulos diciéndoles de forma metafórica que el pan que iban a comer era como su carne y el vino como su sangre, y quien comiera de él viviría para siempre. Esto no quiere decir que comieron la carne y sangre de alguien, ya que el pan y el vino se transmutaron en carne y sangre, y eso mismo pasaba aquí. Pues por ejemplo, aunque incluso frailes como Bernardino de Sahagún refieren en sus palabras que ciertos ídolos no eran humanos en realidad, sino representaciones por ejemplo de Huitzilopochtli hecha de amaranto, esta era comida por los participantes. Fenómeno igual al de la sangre y el cuerpo de Cristo. Tampoco quisieron entender el sentido metafórico de imágenes y representaciones, pasando por alto incluso que muchas de estas son propaganda política. Aquí, por ejemplo, apreciamos representaciones de personas o gobernantes sacrificados o capturados,
Y sobre esto demos un poco de contexto para entenderlo mejor. En ese entonces e incluso hoy, mucha gente que nace en un determinado lugar pocas veces o nunca sale de la población de donde vive. Y claro, antes no había televisión, internet ni teléfonos, así que se enteraban de las noticias debido a que otros se las informaban. Siendo que esta iconografía e imágenes bélicas y sangrientas tampoco puede dárseles plena certeza. Pues ¿qué gobernante antes y hoy no se muestra poderoso e intimidante ante su pueblo y ante rivales? Pues por ejemplo, ¿será verdad que cortaron muchas narices y orejas los mexicas cuando estuvieron al servicio de Culhuacán? ¿O estos exageraron su bravura? También tenemos los cautivos y pueblos sometidos por los tlatoanis, tomándolos del cabello como apreciamos en rocas como estas. Que exista la imagen no significa que en realidad ocurrió el hecho. Pues en otra comparativa, tenemos las sandalias del niño faraón Tutankamón, quien en ellas tiene representados personajes de pueblos extranjeros, los cuales simbólicamente el faraón pisa. Obviamente esto es metafórico, ya que el faraón no anda pisando a nadie en realidad. Ni siquiera se puede afirmar que Tut haya sometido estos pueblos, ya que murió muy joven a los 19 años. Otro ejemplo propagandístico que en realidad no pasó, lo tenemos en Ramsés II, quien se esculpió aquí victorioso como triunfante de la llamada batalla de Kadesh, contra los hititas, exhibiendo su triunfo al pueblo. Pero, otras fuentes fuera de Egipto señalan que en realidad ni egipcios ni hititas ganaron, teniendo que hacer un tratado de paz llamado Tratado de Kadesh, cuya réplica está en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Así, igualmente lo que vemos en estos códices, estelas y demás representaciones prehispánicas no quiere decir que en verdad pasó, siendo que todas estas imágenes de sometimiento, muestra de poder, sacrificios eran hechas según el gusto del cliente, donde su antigüedad no está en tela de duda, pero sí se puede cuestionar su certeza histórica. Y finalmente hablemos de aspectos simbólicos y metafóricos representados a través de muerte, desmembramientos y figuras monstruosas según los españoles. Invocando nuevamente a Jesús. Si este fue crucificado y resucitó, el evento solo les constó a unas cuantas personas, pero a los cientos de millones después de ellos no les consta esto, desde el año 33 después de Cristo. Ello muy a pesar de los creyentes que se basan en la Biblia y que esto es meramente una cuestión de fe. Situación de incertidumbre que igual pasa con infinidad de relatos ya tocados por la influencia española, como el Popol Vuh, los Chilambalam, leyendas como las del Quinto Sol, el nacimiento de Huitzilopochtli, etc., en donde muchos de esos relatos nos hablan de guerras y sacrificios de dioses y personas. Relatos que si bien son reinterpretados con otras evidencias como esta cabeza de Coyolxauhqui u otros monolitos donde vemos una mujer desmembrada, jamás, por ejemplo, podemos decir que en verdad existió una mujer que fue descuartizada salvajemente. Pues este cuerpo desmembrado o la cabeza sola representan las fases y despedazamiento de la luna en el cielo durante sus ciclos de 29 días. Otro ejemplo de supuestas masacres que no lo son y que representan otra cosa, la tenemos en la muerte de todos los 400 surianos a manos de Huitzilopochtli. Simbólicamente en este mito, los 400 surianos son en realidad las estrellas del cielo y Huitzilopochtli el sol, siendo que al salir este acaba con todas las estrellas desapareciéndolas, matándolas metafóricamente. También imágenes como estas no es que refieran que el personaje va a flechar a un humano para así matarlo, sino que representan cálculos astronómicos donde el planeta Venus pasa por enfrente del Sol y su trayectoria es vista como si el Sol fuera flechado, fenómeno que pasó apenas hace unas cuantas décadas.
fenómenos astronómicos que así lo representaron, dando un cuerpo humano al Sol y a Venus para una mejor comprensión. También tenemos restos de seres humanos encontrados en ollas de barro, lo cual ha dado a decir desde entonces que aquí hacían pozole con carne, creyendo que es como poner carnitas en un cazo para luego comerlos. Sin embargo, esta es una forma de enterramiento donde la vasija representa el vientre materno, en donde el cadáver regresa al vientre de la tierra, como la madre. E imágenes monstruosas para los españoles como esta es desmitificada, donde la tierra abre sus brazos para recibir al cadáver de regreso, y donde la serpiente es símbolo del diablo según la Biblia, acá es símbolo de sabiduría, representando las serpientes las formas de montañas, ríos y mares. Por ello, aunque existen infinidad de imágenes, representaciones, pinturas de sucesos violentos, no son prueba definitiva de la existencia de sacrificios humanos. Pues si a esas vamos, y como probamos aquí, los españoles de entonces y los pro sacrificios tienen igualmente una cosmovisión iconográfica que sin pena o remordimiento alguno representan, alaban y exaltan asesinatos, torturas y la práctica de actividades sádicas y dignas de salvajes, incluso hoy en día. Por ello, las imágenes no son parámetro suficiente para hablar de sacrificios humanos efectivos. Pues si así lo hacemos cristianismo y muchas otras culturas a lo largo de la historia, con su iconografía, prueban la realización de este tipo de conductas salvajes. Y claro, esto no quiere decir que se esté dando el lado a los que dicen que aquí no se mataba a nadie, y vamos, que ni siquiera que había armas. Pues en el siguiente video referiremos las demás evidencias existentes que nos ayudarán a dilucidar el problema de los famosos sacrificios humanos prehispánicos.